Bueno, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver números complejos y un poco de ejercicios para que se vayan guiando a hacer los de la guía 6, que es mitad números complejos y mitad polinomios. Así que bueno, vamos a empezar un poco con la definición del conjunto de los números complejos. Bien, así vamos a anotar al conjunto de los números complejos y va a estar constituido por los z que se escriban de esta forma, a más bi, tal que a y b son números reales e i tiene la propiedad de que al elevarse al cuadrado da -1. ¿Sí? Ahora, se le llama a más bi la forma binómica de z. Bueno, más adelante en esta clase van a ver que hay más formas de notar a un número complejo. Y acá lo importante es de que en la forma binómica podemos reconocer a el número a como la parte real de z y a b como la parte imaginaria. Importante de que no se confundan a la parte imaginaria, que es solo a b, ¿sí? Con todo este término, que no es la parte imaginaria, ¿sí? Eso lo voy a escribir para que quede claro, porque es un error muy común. Esto no es igual a b por i. Es solo igual a b, ¿sí? Tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. Eso ahora lo voy a escribir. Bien. Tanto a, bueno, mejor vamos a poner tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. ¿Sí? Bien. Observación. El conjunto de los números reales está contenido, pero no es igual, al de los números complejos. Pues si x es un número real, x se puede escribir de la forma que ya vimos, ¿sí? Acá lo que va a suceder es que la parte real, bueno, va a ser igual al número en sí, y la parte imaginaria va a ser 0, ¿sí? Bien. Otra cosa interesante de los números complejos es que tienen una representación en el plano, en R2. Esta es la parte que se relaciona con el primer contenido de la materia, que son eh, vectores en el espacio y en el plano. Bueno, vamos a ver eso. Si yo tengo un número complejo z, que se escribe de la forma a más bi, entonces
el vector AB perteneciente a R2 va a ser su representación geométrica. Si escuchan de fondo a mi gata es porque está llorando porque quiere salir, pero no va a salir. Así que sepan a disculpar. Representación geométrica. ¿Sí? Y bueno, esto lo que nos da a entender es que si tenemos un número complejo como el que escribimos recién, lo podemos ubicar, por ejemplo, si acá estuviese A y acá B, bueno, entonces este número sería, bueno, este número, mejor dicho, este vector, sería la representación geométrica del número A más BI, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que pasa con este eje, ¿sí? Si ustedes lo piensan como que este plano es R2, entonces este sería el eje X y este el eje Y, y ambas son la recta real, ¿sí? Ahora, lo que yo propongo es que lo pensemos de esta forma. Pensemos este plano como el plano complejo. Pensemos a este eje como la parte real de los elementos del plano. Y a este eje como la parte imaginaria. ¿Sí? Es muy fácil ver que es así como justamente se construyen los vectores AB, que representan de esta manera a todos los elementos del conjunto de números complejos. ¿Sí? Y bueno, también de esta forma es muy fácil ver cómo la recta real está contenida en el plano complejo, porque justamente la recta real que constituye a todos los números reales son todos aquellos que son iguales a su parte real. ¿Sí? Los números complejos que son iguales a su parte real son los números reales. ¿Sí? Por lo tanto, son todos los que están en este eje. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora podemos hablar un poco de las operaciones que se pueden hacer entre números complejos. Si yo tengo un número que se puede escribir de la manera que ya hablamos, y tengo otro que lo vamos a anotar C más DI, esto va a ser la suma. ¿Sí? Bueno, entonces acá definimos Z más W como la suma de las partes reales. Eso va a constituir la parte real de este nuevo complejo que es el resultado de la suma de Z y de W, ¿sí? Y su parte imaginaria también va a ser la suma de las partes imaginarias de Z y W. Ahí se puede escuchar a mi gata llorando de fondo. Bien.
Y bueno, una pequeña observación es que la suma de dos números complejos corresponde a la suma de vectores en el plano R2 o en el plano complejo como lo discutimos recién. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Lo que discutimos recién, hace un rato, ¿no? Respecto de la representación geométrica de un número complejo, es de que hay una relación entre el número complejo y el vectorcito, cuyas coordenadas son la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos diciendo es, vos al sumar dos números complejos, geométricamente hablando, la suma de sus vectores asociados, ¿sí? Es la misma, o geométricamente se interpreta igual que cuando sumábamos dos vectores al principio de la materia. Bueno, después también tenemos el producto por escalar. Sea z, vamos BI, un número complejo. Vamos a poner acá sean. Bien, sean z y sea k un número real. Definimos k por z. Bueno, acá intuitivamente lo que hacemos es multiplicar al escalar por la parte real y por la parte imaginaria. Y esa van a ser la parte real y la parte imaginaria del complejo que es resultado de este producto. Bueno, y más aún, uno podría definir el producto entre números complejos de la siguiente forma. Sean z a más bi, wc más di. Entonces z por w va a ser a por c menos, menos b por d. Esa va a ser la parte real, más a por d más b por c. Y esta va a ser la parte imaginaria. ¿Sí? Bien, ahora, ustedes podrían estar preguntándose de dónde sale esta fórmula o esta escritura, y realmente es más sencillo de lo que se pueden imaginar, porque esto es simplemente el producto y no el producto de hacer una multiplicación. O sea, sí, estamos multiplicando z por w, pero a lo que me refiero, este es el resultado, mejor dicho, de utilizar la propiedad distributiva, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos z por w, dijimos que z era a más bi y que w era c más di. Bueno, si distribuimos de esta manera,
Y así el resultado va a ser lo que tenemos arriba. Y de ahí sale esa escritura. ¿Ok? Bien. Bueno, observación de lo que acabamos de definir. Se sigue que si z es nuevamente a más bi, entonces z cuadrado, que es z por z, se va a escribir de la siguiente manera. Bueno, y acá ojo con cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, ¿sí? Porque nosotros lo que dijimos es de que en la escritura binaria de un número complejo, lo binario de dónde sale, sale de que tengo dos términos, ¿sí? Entonces, ojo acá dónde dónde están los dos términos, ¿sí? Esta es la parte real y esta es la imaginaria, ¿sí? Bueno, ahora hablando un poco sobre i, que es la unidad imaginaria, que es el número a partir del cual se construye todo el conjunto de los números complejos. En particular, la propiedad que tiene este número, ¿no? Al ser elevado al cuadrado, tengo como resultado -1. Bueno, esa no es la única propiedad que tienen sus potencias, las potencias de i, y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, si elevamos i al cuadrado, perdón, i a la 0, bueno, el resultado va a ser el mismo que con cualquier otro número, si fuese real, ¿no? Que, bueno, es los números con los que venían trabajando hasta el momento. Cualquier número real no nulo elevado a la 0 da 1. Y bueno, en este caso va a suceder lo mismo, por más de que i no sea un número real. Es un número complejo puro, eso creo que no escribí antes, pero los números complejos que no son reales, porque una cosa es que todos los reales sean complejos, pero no todos los complejos son reales. Los que son complejos y no son reales se les dice complejos puros. Bueno, y es un caso de un complejo puro, su parte real es 0 y su parte imaginaria es 1. Bueno, al elevar i a la 0 me da 1, al elevar i a la 1, al igual que con los números reales, aunque i no sea real, me da el mismo número y, bueno, i al cuadrado es -1, e i al cubo es menos i. Bueno, entonces, ¿por qué paro acá? Primero veamos una cosa, cómo se van alternando los resultados de las potencias, ¿sí? Siempre me da o 1 o i, o alguna de esas dos cosas con el signo cambiado, ¿sí? Es como que otro resultado posible no hay. Y después, ¿por qué termino en i al cubo? Por más de que yo pueda seguir elevando i al número natural que se me antoje, bueno, porque las potencias de i son cíclicas, ¿sí? Este ciclo de 1, i, -1, -i se repite con todos los números naturales. Voy a poner mejor el resultado, la potencia, ¿no?
se repite. Cada 4 potencias. ¿Sí? Bien. Bueno, continuando con otra definición. Z, al igual que siempre, se escribe de la manera A más BI. Bueno, entonces se define al módulo de Z y se lo nota de esta manera como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria de Z respectivamente. ¿Sí? Y bueno, esto les debe recordar mucho ¿a qué? A la norma de un vector. ¿Sí? Bueno, porque justamente el módulo de Z es la distancia al cero de, si pensamos geométricamente, a Z, ¿no? Como ese punto en el plano, eh, la distancia al cero de ese vector, ¿sí? O sea, justamente la norma del vector AB. ¿Sí? Otra definición. Z como antes, o sea, A más BI. Bueno, se define al conjugado de Z, se lo nota de esta forma, Z con una rayita arriba. Bien, y se lo define como A menos BI. ¿Sí? Bueno, y acá entonces lo que sucede es de que la parte real de Z conjugado va a ser igual que la parte real de Z. ¿Sí? Es A. Pero ¿qué pasa con la parte imaginaria en Z conjugado? Es menos la parte imaginaria de Z, que es menos B. ¿Ok? Bien. Observación. Z es un número real si y solo si Z es igual a su conjugado. Bueno, esto es claro de ver porque en los números reales la parte imaginaria es 0. ¿Sí? Y 0 es igual a menos 0 porque poner un menos adelante de un número real es multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Y al multiplicar por menos 1 a 0 me da 0. Más aún, multiplicar cualquier número por 0 da 0. ¿Ok? Bien. Propiedad Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado. Definición. Z a la menos 1, que sería la inversa de Z, es igual a Z conjugado sobre el módulo de Z al cuadrado. Eso no me gustó mucho así como lo escribí. Me parece que mejor voy a poner el inverso
No es que esté mal lo que acabo de poner, ¿no? Pero el inverso multiplicativo de z. Y lo escribo de esta manera porque me parece que va a ser más intuitivo para ustedes poder ver que lo que cumple z a la menos 1 es que z por z a la menos 1 es 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno tenía los números reales, el elevar a la menos 1 era como dar vuelta, entre comillas, al número, ¿sí? Como una fracción. Si el número era entero, lo que hacíamos era dividir a 1 entre ese número, y si el número ya era una fracción, bueno, se intercambiaban los lugares de numerador y denominador. Y bueno, eso justamente es porque al hacer el producto del número real original con el número a la menos 1, o sea, su inverso, el resultado da 1. ¿Ok? Bien, ahora para esto es importante que tomemos a z distinto de 0. O sea que z va a pertenecer a los complejos salvo el 0. Puede ser cualquier número complejo salvo el 0. Si no, acá obviamente no voy a poder dividir por 0, ¿sí? Porque el módulo de 0 es 0, al cuadrado es 0. Bueno, no puedo dividir por 0. Entonces pasemos a otras operaciones entre complejos. Ahora vamos a ver la división. Si tenemos a z y a w, definimos z sobre w como z por la inversa de w, que dijimos que era igual a z por el conjugado de w sobre el módulo de w al cuadrado. Y si recuerdan, el módulo de w al cuadrado es w por el conjugado de w. Acá es claro de que si yo cancelara esto, bueno, llego a lo que tenía en un principio. ¿Sí? Bien, para esto es importante que w no sea 0, obviamente. Esto va a pertenecer a los complejos salvo el 0. Bien, y ahora vamos a ver un poco más de propiedades. La primera es de que si al conjugado de z le tomo el conjugado, obtengo z nuevamente. La segunda me dice de que el conjugado se puede distribuir en la suma de dos complejos. Y la tercera me dice que también se puede distribuir en el producto de dos complejos. ¿Sí? Después la cuarta es algo que yo decía... Ah, no, la cuarta no es lo que iba a decir antes. Viene después. La cuarta propiedad me dice que, primero, si z es distinto de 0, entonces el conjugado de la inversa de z va a ser igual a la inversa del conjugado. ¿Sí? Podemos hacer cualquiera de esas dos operaciones en el sentido que querramos, que llegamos al mismo resultado.
Sigo acá. La quinta propiedad es algo que sutilmente dije antes, y es que z, el número complejo z, es 0 si y solo si el módulo de z es 0. La sexta propiedad me dice que el módulo se distribuye en el producto y la última, anteúltima, perdón, me dice que el módulo del conjugado es igual al módulo del número original. O sea, el módulo de z es igual al módulo del conjugado de z, ¿sí? Y ahora sí, la última propiedad es que si z es no nulo, entonces el módulo de la inversa es igual a la inversa del módulo. ¿Ok? Bien. Ojo acá que si bien el conjugado se distribuye tanto en la suma como en el producto, eso no se cumple para el módulo. El módulo solo se distribuye en el producto y no en la suma. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, cambiando bruscamente de, de tema, vamos a ver una variación de la fórmula resolvente para una ecuación cuyas soluciones son complejas. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces si ustedes hacen la fórmula resolvente en un polinomio de grado 2, lo que les va a quedar, bueno, dependiendo de qué polinomio sea, ¿no? Pero si el polinomio tiene soluciones complejas, muchas veces lo que les queda es que al hacer la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, este número, que es el discriminante, si mal no recuerdo, les queda negativo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por definición, uno no puede tomar raíz cuadrada o raíz de índice par de un número negativo. Entonces ahí, bueno, hay un error como conceptual grave de que eso no se puede calcular, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede calcular esas raíces con una fórmula que me evite llegar a ese conflicto? Bueno, si tenemos un complejo z, entonces, perdón, antes de eso vamos a decir, si tengo un complejo z tal que es la solución de esta ecuación, o sea, de este polinomio de grado 2, que bueno, polinomio ya lo van a ver eh, inmediatamente después de este video, imagino. Entonces, z se escribe como menos b más w sobre 2 por a. ¿Y quién es w? Bueno, w es un número complejo tal que al cuadrado me da b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Bueno, tiene sentido, o sea, es como que a uno le gustaría poder pasar esta potencia como raíz, pero lo que sucede es que, bueno, como ya dije antes, si esto es negativo, no se puede, como que conceptualmente, hacer eso, aplicar esa función, la función raíz cuadrada, pero sí lo que se puede hacer es pensarlo como una ecuación compleja.
que sería justamente esta de acá. Ahora más adelante vamos a ver cómo se resuelven esas ecuaciones cuando hagamos un par de ejercicios como ejemplo. Bueno, siguiendo con las definiciones, tenemos la forma trigonométrica. Uy, Dios. Sí. Bueno, nuevamente tenemos un complejo, pero en este caso no va a poder ser el cero. Bueno, z va a poder escribirse de la forma a más bi, pero también se va a poder escribir de la siguiente manera, la cual va a ser la llamada forma trigonométrica, donde, bueno, este número ya lo conocemos, sabemos que es el módulo de z, sabemos cómo se calcula. ¿Y alfa quién es? Bueno, donde alfa es el ángulo formado entre el vector AB y el semieje positivo del plano complejo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dijimos que esta era una representación de C, donde acá yo tenía la parte real, acá tenía la parte imaginaria. Bueno, nuevamente supongamos que acá está A, acá está B. Bien. Ahora, el semieje positivo a lo que nos referimos es a esta porción. Esto es el semieje positivo. ¿Sí? Y a este ángulo es a lo que le llamamos alfa. ¿Sí? Bueno, definición. A alfa se le dice el argumento, ahora lo voy a escribir, de z y cumple que pertenece a este intervalo. ¿Sí? O sea, este es un intervalito de la recta real, los números del 0 con el 0 incluido hasta 2pi, sin incluir el 2pi, ¿ok? Y esos números son, bueno, en este caso ángulos, ángulos de los números complejos. Aparte, otra cosa que va a cumplir alfa es lo siguiente, y es que alfa, el coseno de alfa, va a ser igual a la parte real de z sobre su módulo. Y el seno va a ser igual a la parte imaginaria de z sobre su módulo. Bueno, y acá se ve por qué z no puede ser 0 y a su vez
como el 0 es el único número complejo que no tiene representación trigonométrica, ¿sí? El 0 solo se escribe de forma binómica, que es solo poner 0, ¿ok? O sea, es un número real, así que A, o sea, la parte real es 0, la parte imaginaria también es 0, entonces 0 es igual a 0 más 0, que es 0. No tiene forma trigonométrica con los ángulos y todo eso, porque no tendría sentido tomarle el ángulo a algo que, por empezar, es geométricamente el 0 es un vector que no forma ángulo con el 0, perdón, con el semieje positivo, ¿sí? Porque el 0 es el origen de coordenadas que está acá, ¿sí? O sea, es un punto, eso no forma ángulo, ¿ok? Distinto es, distinto es cualquier otro número en la recta real. Por ejemplo, no sé, si acá tuviésemos al 5, ustedes me dirían, bueno, pero esto tampoco forma ángulo con el eje. Sí, sí que forma ángulo. Forma un ángulo 0. El ángulo que forma es el 0, ¿sí? Ese sería como el vectorcito del 5, 0. Su ángulo es el 0, ¿ok? Si tuviese un número negativo, no sé, acá el -2, lo mismo. Ahí el ángulo que forma es de 180 grados, o sea, pi, porque fíjense que el ángulo es con respecto del semieje positivo, ¿ok? Entonces acá no es 0. Pero bueno, distinto es el caso del número 0, que es solo un punto, por lo tanto, o sea, es solo un punto porque su módulo es 0, ¿ok? Como que no me estoy desplazando para ninguna dirección en el plano. Entonces no tengo ángulo, no tengo argumento. Bien. Observación. Sea Z un complejo no nulo, Z igual A más BI, que también se puede escribir en forma trigonométrica. Luego, la parte real es igual al módulo de Z por el coseno de alfa, y la parte imaginaria es módulo de Z por el seno de alfa. Bien. Bueno, hay una tablita conocida de unos valores útiles del seno y del coseno, de la función seno y coseno, que bueno, les puede llegar a ser de utilidad, por más de que estos nos vayan a ser los únicos ángulos, los únicos argumentos que se vayan a encontrar al hacer ejercicios de este estilo. Eh, de este estilo, o sea, de este tema me refiero, ¿sí? Pero bueno, como es una tabla conocida y parcialmente útil, vamos a escribirla. Estos van a ser en esta fila los valores de alfa, o sea, los ángulos. Y bueno, estos van a ser los valores al evaluar la función seno o la función coseno en ellos. No me está
estaría dejando achicarlo. Ahí va. Bueno, medio desprolijo. Estoy haciendo el mejor intento de que las rectas sean líneas rectas. Bien, si evalúo a seno y coseno en 0, esos son los valores como más conocidos. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. ¿Qué pasa si evalúo en pi sextos? Bueno, el seno me va a dar 1/2 y el coseno me va a dar raíz de 3 sobre 2. Si evalúo en pi cuartos, ambos me van a dar raíz de 2 sobre 2, o lo que es lo mismo 1 sobre raíz de 2. Si evalúo en pi tercios me va a dar el seno raíz de 3 sobre 2 y el coseno 1/2. Y si evalúo en pi medios, el seno me da 1 y el coseno me da 0. Estos son valores útiles de seno y coseno. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la igualdad entre complejos respecto de su fórmula trigonométrica, ¿no? Bueno, sean z, z y w complejos no nulos. Bueno, dijimos que z se puede escribir de esta manera, en forma trigonométrica. Similarmente, w se va a escribir así. Ojo acá con poner la misma letra para representar los argumentos, porque ahora vamos a ver la relación que tiene tener dos argumentos iguales y bueno, la relación que van a tener los complejos, ¿sí? Los dos números. En este caso lo que queremos ver es que si yo tengo dos números complejos y sus formas trigonométricas, estos dos números van a ser iguales si y solo si coinciden su módulo y su argumento al mismo tiempo. Bueno, luego z es igual a w si y solo si, bueno, el módulo de z es igual al módulo de w y alfa es igual a beta. Esto era el argumento de z y esto es el argumento de w. Perdón, acá una cosita importante. En realidad no hace falta de que coincidan literalmente alfa y beta, sino de que más aún me basta con que alfa sea igual a beta más 2kπ. ¿Sí? ¿Y quién es k? Bueno, k va a ser un número entero. Bueno, ¿y por qué esto funciona? Porque fíjense que si k es un número entero, esto va a ser un número entero, porque 2 es entero. Por lo tanto, esto lo que representa en la circunferencia unitaria son las vueltas que se pegan completas, ¿sí? Y siempre cayendo en el mismo argumento. Vamos a hacer un dibujito para que se entienda. Bueno, imaginemos que eso es un círculo.
Creo que se pueden poner círculos acá. A ver. Vamos a investigar. Ahí está. Bien. Ahí va. Bueno. Entonces, si acá tengo el... Uy. Si acá tengo el 1, menos 1, menos 1, 1, está mal centrado, ¿no? Este círculo por empezar, pero bueno, hagamos un esfuerzo para pensar que esto es lo más riguroso posible. Supongamos que yo estoy acá en este ángulo. Vamos a ponerlo así mejor. ¿Sí? Una vuelta completa es un ángulo de 360 grados, que en radianes son 2pi, ¿sí? Entonces, si yo sigo dando vueltas que sean múltiplos de 2pi, por eso el k, ¿sí? El k va a ser los múltiplos de 2pi, voy a seguir cayendo en el mismo ángulo sin importar la cantidad de vueltas que pegue, porque son vueltas completas, ¿sí? Bien, entonces por eso no me interesa tanto que alfa y beta sean literalmente el mismo número, sino de que en todo caso la diferencia sea de un múltiplo de 2pi, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, en lo que respecta a la parte teórica de la clase de hoy, tenemos el perdón, teorema, ya estoy cansada, teorema de Moivre. No sé cómo se pronuncia esto porque está en francés, o bueno, es un apellido francés. Bien, las hipótesis son, tengo dos complejos no nulos, tengo sus formas trigonométricas, el módulo de W por el coseno de beta más i seno de beta. Bien. Entonces, lo que me dice este teorema es de que el producto de z por w va a ser igual al producto de los módulos por el coseno de alfa más beta más i por el seno de alfa más beta. ¿Ok? Bueno, similarmente en la división, noten que acá no tengo problema en definirme la división porque tanto z como w son no nulos. Bueno, acá, como se podrán imaginar, en vez del producto hago la división de los módulos de z por w. Y el argumento va a ser la resta de los argumentos. ¿Sí? Alfa menos beta más i por el seno de alfa menos beta. Y de esto se desprenden un par de corolarios. El primero me dice que z a la n va a ser el módulo de z elevado a la n por el coseno de n por alfa más i por el seno de n por alfa. Esto va a ser para todo n natural. También de lo anterior se sigue que el conjugado de z va a escribirse de forma trigonométrica
como el módulo de z, porque recordemos que el módulo de z es igual al módulo de su conjugado. Bueno, el módulo de z por el coseno de menos alfa más i por el seno de menos alfa. Y por último, la inversa de z se escribe de forma trigonométrica como acá es, ahí va, la inversa del módulo de z por el coseno de menos alfa más i por el seno de menos alfa. Bien. Y bueno, con esto se concluye todo el contenido teórico necesario para resolver la parte de números complejos de la guía 6. Ahora vamos a ver un par de ejercicios seleccionados de esa parte de la guía 6. Y bueno, el resto les queda como tarea a ustedes, pero con todo este contenido teórico la pueden resolver. Entonces, bueno, comencemos, por ejemplo, vamos a poner acá ejercicios. Empecemos con el 1A, que me da un número z escrito de esta forma, 3 menos i, más un quinto, más 5i. Y me pide hallar la forma binómica de z. Bueno, lo que yo les recomiendo es de que cada vez que yo escriba un ejercicio, pausen el video, piensen cómo lo resolverían y después, nada, vean cómo yo lo voy a resolver. Bueno, acá simplemente si recuerdan cómo se definía la suma de dos números complejos, que en este caso son 3 menos i y un quinto más 3i, bueno, simplemente se sumaban parte real y parte imaginaria. Entonces yo acá tendría 3 más un quinto más 5i menos i, que es 4i. ¿Sí? Bueno, y 3 más un quinto es 16 quintos más 4i. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ahora, en la parte B, tengo que z es igual a raíz de 2 más i por raíz de 3 menos i. Bien, y acá ustedes podrían tranquilamente aplicar la propiedad distributiva, pero yo creo de que es ahorrativo, en cuestión de tiempo al menos, usar la formulita que básicamente se deriva de la propiedad distributiva para el producto entre complejos. Acá nuevamente no lo dije, pero creo que se entiende. Lo que me piden es buscar la forma binómica de z, ¿sí? Bien, entonces, recordemos de que para el producto de números complejos, la parte real iba a ser a por c. Si esto es a, vamos a escribirlo mejor, si esto es a. Bueno, b en este caso es 1, esto es c, y acá d es menos 1, perdón, menos 1, ahí va. Bien, entonces la parte real del producto me quedaría a por c menos b por d. Bueno, entonces eso es, vamos acá abajo, raíz de 2 por raíz de 3 menos 1 por menos 1.
Esto va a ser la parte real de z. Y la parte imaginaria se escribía como a por d. Entonces, esto es menos raíz de 2. Más b por c. O sea, raíz de 3 por i. Bueno, entonces, z, acá estamos de acuerdo que me va a quedar un 1, menos 1 por menos 1. Bien. Y acá estamos de acuerdo que la raíz se distribuye en el producto y en este caso me va a juntar el producto. Entonces me va a quedar la raíz de 2 por 3, que es la raíz de 6. ¿Sí? ¿Y acá qué me va a quedar? Menos raíz de 2 más raíz de 3. Ahí mucho no puedo hacer, sinceramente. Perdón, así. Menos raíz de 2 más raíz de 3 por i. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya así, escrito, estaría bien. Estoy pensando porque en mis anotaciones me quedó distinto. Ah, ya sé. Me olvidé el 1. Habíamos dicho esto quedaba un 1 y yo, bueno, me lo olvidé. Ahí está. Más 1. Bien. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Fin del ejercicio. Bien, vamos a hacer otro más de este estilo. Acá z es igual a 3 más 1/3 por i por 3 menos 1/3 por i más 3 más 2i. Bueno, acá si se fijan, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Recordemos que esta era una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, z va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 1/3 por i al cuadrado. Perdón, menos 1/3 por i al cuadrado. Bueno, 1/3 al cuadrado es 1/9. E i al cuadrado es menos 1. Entonces, ese menos 1 acá me transforma este menos en un más. Bien, y esto está sumado a 3 más 2i. Bueno, y acá me queda simplemente una suma de complejos. 9 más 1/9 más 3. Hay que hacer esa cuenta. Bien, me queda 109 sobre 9 más 2i. Bien. Genial. Bien, y ahora pasemos a el punto 3a, en donde yo tengo que z es igual a raíz de 2 más i más 3 raíz de 2 menos 3i. Y, si mal no recuerdo, me piden me piden el módulo acá, perdón, porque no tengo anotadas las consignas, entonces no recuerdo que me pedían. Bien, acá lo que me piden es el módulo de z. ¿Sí? Esto va a ser la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, y a esto le tomo raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, primero hay que pasar a z a forma binómica y después
hago la cuentita. Bien, acá simplemente sumo parte real con parte real. Estoy refiriéndome a este tipo y a este tipo, ¿no? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Bien, entonces me queda raíz de 2 más 3 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo que es 4 raíz de 2? Bien. 1, perdón, nada que ver lo estoy diciendo. Y menos 3i es menos 2i. ¿Sí? Bien, ahora, este 4 raíz de 2 se puede reescribir como raíz de 32, ¿sí? Porque 4 es 2 al cuadrado, 2 es, perdón, raíz de 2 es 2 a la 1/2. Y bueno, si hacemos el producto, se suman los, ¿cómo se dice? Los exponentes. Entonces me quedaría 2 más 1/2, que es 5 medios. Entonces vamos a escribirlo. 2 al cuadrado por 2 a la 1/2 es 2 a la 5 medios, que esto es igual a 2 a la quinta, y raíz cuadrada, 2 a la quinta es 32, ¿sí? Entonces de ahí se sale que esto es igual a raíz de 32 menos 2i. Bien, entonces si ahora a esto le tomo módulo, estamos de acuerdo que es la raíz de 32 al cuadrado, que es 32, más menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, módulo de z va a ser raíz de 32 al cuadrado, esto va a ser 32, más menos 2 al cuadrado, esto va a ser 4, raíz cuadrada. Bueno, esto es 32 más 4. Entonces, perdón. Bien. Esto es raíz de 36, que es 6. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué otro ejemplo más hay? El inciso B, por ejemplo, me dice que z es igual a 1 más a por i por 1 menos a por i a la menos 1. O sea, por definición, esto es 1 más a por i sobre 1 menos a por i. Y quiero el módulo de z. ¿Sí? Bueno. Para eso, nuevamente, hay que pasar esto a forma binómica. Bueno, una forma de hacerlo es el bello truco de multiplicar por 1. Multiplicar por 1 no me cambia la expresión. El asunto es que yo puedo escribir a ese 1 como a mí se me antoje, mientras que equivalga a 1. Lo puedo usar a mi favor, ¿sí? Entonces, yo puedo multiplicar a toda esta expresión por 1 más a por i sobre 1 más a por i. O sea, ¿estamos de acuerdo que esto es igual a 1? Porque es el mismo número multiplicado por sí mismo. Bien. Y veamos cómo esto nos va a ayudar. Bueno, arriba me va a quedar, o sea, este es un producto de fracciones, me queda una fracción grande, ¿sí? Arriba me va a quedar el numerador al cuadrado, que es 1 más a por i al cuadrado. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados, nuevamente. Entonces, esto es 1 al cuadrado, que es 1, menos a por i al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, lo de arriba lo podemos desarrollar, ¿no? Porque me queda el cuadrado de un binomio.
Me queda 1 al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Bien, y abajo 1 menos a cuadrado por i al cuadrado, que es menos 1. Entonces ese menos 1 acá me pone un más. Y acá arriba me va a quedar 1 más 2 por a por i, más, nuevamente, a cuadrado, pero el menos 1 del i cuadrado me pone un menos acá. Y abajo me queda 1 más a cuadrado. Bien. Bueno, ahora vean cómo yo puedo reordenar esta expresión para que al tomar módulo me quede algo lindo. ¿Estamos de acuerdo de que yo puedo escribirlo así? Y entonces ahora yo puedo distribuir el denominador en este término y en este término. Eso por propiedad de la división, de la fracción, ¿sí? Eso es igual a 1 menos a cuadrado sobre 1 más a cuadrado más 2 por a por i sobre 1 más a cuadrado. Bien, ¿y por qué nos servía escribirlo de esta forma? Porque ahora vean cómo esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. ¿Sí? Y entonces ahora, al tomar módulo, simplemente tengo que elevar al cuadrado a ambas cosas y sumarlas y tomarle raíz cuadrada. Me queda 1 menos a cuadrado sobre 1 más a cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 por a sobre 1 más a cuadrado, todo al cuadrado, y a todo se le toma raíz cuadrada. Bueno, acá veamos qué podemos hacer. Por empezar, trabajemos con esos cuadrados, esas potencias en cada término. Por empezar las podemos distribuir, ¿sí? Entonces me quedaría acá 1 menos a cuadrado, todo al cuadrado. Y abajo me quedaría 1 más a cuadrado, todo al cuadrado. Acá me quedaría 4 a cuadrado, ¿no? Y abajo 1 más a cuadrado al cuadrado. Y a todo esto no se olviden que hay que tomarle raíz cuadrada. Bien, ahora fíjense que tengo una suma de fracciones cuyo denominador es igual en ambas, ¿sí? Entonces puedo hacerme una fracción grande con el denominador común. Bien, y arriba escribo la suma. Este binomio al cuadrado lo voy a desarrollar y me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, más el doble producto, más el segundo al cuadrado, que sería más a la cuarta, ¿sí? Y se le suma la otra fracción, que es 4a cuadrado, y a todo esto raíz cuadrada. Bien. Y ahora recordemos que la raíz se distribuye en el producto y en la división, ¿sí? Entonces ahora se distribuye en esta fracción. Me quedaría, primero veamos que 4a menos 4a cuadrado menos 2a cuadrado es 2a cuadrado, ¿sí? Entonces acá arriba me queda 1 más 2a cuadrado más a la cuarta,
Y abajo, bueno, 1 más a cuadrado, todo al cuadrado. Y lo que yo digo es distribuyamos esta raíz acá y esta raíz acá. ¿Sí? Bien, ahora, esto se puede cancelar así tranquilamente con la raíz. ¿Por qué? Porque esto es un número positivo y esto también es un número positivo, entonces el resultado es un número positivo. Entonces no queda módulo. Entonces abajo me queda 1 más a cuadrado. Y arriba fíjense que esto es exactamente 1 más a cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Porque hagamos este cuadrado del binomio. 1 al cuadrado es 1, más el doble producto, más el segundo al cuadrado. Es exactamente lo que tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, al igual que acá en el denominador, me queda la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado, todo al cuadrado. Y eso, por lo que acabo de explicar recién, queda 1 más a cuadrado. Qué coincidencia que me queda 1. ¿Sí? Toda esta cuenta es para ver que el módulo de z es 1. ¿Bien? Bueno. Cualquier cosa que no se haya entendido, pueden pausar el video tranquilamente o volver atrás para ver la explicación. Bien. Otro ejemplo más es el inciso D, en donde z es igual a el módulo de 1 menos i más i, todo eso más i. Bien, bueno, vayamos desmenuzando esto. Tengo dos módulos para calcular. O sea, tres, porque a todo esto a mí me piden el módulo de z, ¿ok? Ahora, para hallar el módulo de z, nuevamente busco la fórmula, perdón, la forma binaria de z, ¿sí? Entonces, primero calculo este módulo, después calculo este módulo, después calculo la forma binaria de z y con eso su módulo, ¿ok? Bien, entonces acá vamos a hacer un primer cálculo auxiliar y acá un segundo cálculo auxiliar. Bien, entonces, el módulo de 1 menos i va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto es raíz de 2, ¿sí? Entonces ahora calculo, esto es el primer cálculo auxiliar, esto es el segundo. Ahora calculo raíz de 2 más i, bueno, el módulo de eso, mejor dicho, ¿sí? Entonces tengo la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual es 2 más 1, que es raíz de 3. Perdón, raíz de 2 más 1 es raíz de 3. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo que yo obtengo es que z es igual a raíz de 3 más i. Y entonces, el módulo de z es la raíz de la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto es la raíz de 4, que es 2. ¿Sí? Bien. Estoy chequeando porque en mis apuntes algo medio distinto. Bien. Bueno, todo bien. A ver qué más. Bueno, en el punto 5a, cambiando un poco de ejercicio, me piden representar en R2 los z, vamos a escribirlo,
representar en R2 los Z en C, tal que el módulo de Z es igual a 3. Bueno, si recuerdan, dijimos que la interpretación geométrica del módulo es la longitud del vector, cuyas coordenadas son parte real y parte imaginaria, la longitud de eso al 0, ¿sí? Bien, entonces, básicamente lo que yo quiero acá graficar son los puntos en el plano cuya longitud al origen sea 3. ¿Estamos de acuerdo que eso me describe una circunferencia? Queda más bien una elipse. Bueno, entonces, una circunferencia de radio 3, ¿no? Eso no lo dije, pero son todos los puntos del plano con distancia 3 al origen. ¿Sí? Bien. Bien, y ahora, cambiando nuevamente de ejercicio, pasamos al 9D, en donde me dan ahora ya una forma trigonométrica y me piden pasarla a forma binómica. Bien. Bueno, acá por empezar hay que calcular estas evaluaciones en la calculadora, ¿sí? Porque al menos yo no me sé todos los valores de la circunferencia unitaria, sí, los ángulos más conocidos, pero bueno, el coseno de 7 cuartos de pi, la calculadora dice que es raíz de 2 sobre 2. Uy, ahí no iba. Bueno, y la evaluación en seno es menos, así que acá vamos a poner un menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Todo esto está multiplicado por 2. Ahí ya va tomando forma, ¿no? La forma binómica, ¿sí? Bien, acá solamente hay que hacer esa distributiva con el 2, donde me quedaría raíz de 2 menos raíz de 2 por i, ¿sí? Y bueno, así queda la forma binómica de z. Bien. Ahora tengo otro inciso que no tengo la letra del inciso, pero bueno, no importa, vamos a poner un puntito. Nuevamente tengo que pasar a forma binómica esta forma trigonométrica. Bueno, empezamos como recién, evaluando el coseno y el seno en pi medios. Bueno, si se fijan, perdón, me quedé me quedé mirando mi apunte. Bueno, vamos a hacer lo que dije. Acá reescribo lo mismo que teníamos, ¿sí? Bien. Y acá evaluamos en pi medios el coseno y el seno. Coseno de pi medios es 0.
Y el seno de pi medios es 1, así que me queda i por 1, que es i. Y acá, si hago esta distributiva, me queda pi medios por i, o sea, pi medios por i cuadrado, lo cual es igual a pi medios por menos 1, que es menos pi medios. Bien. Y esto es la forma binómica de z, ¿sí? Pasa que menos pi medios es un número real, entonces su forma binómica es igual a la parte real, porque la parte imaginaria es 0, ¿sí? Y también me pedía el módulo de z, ¿sí? Que bueno, es elevar eso al cuadrado y tomarle raíz cuadrada, ¿no? Porque la parte imaginaria es 0. Entonces esto es la raíz cuadrada de menos pi medios al cuadrado, o sea, pi medios, ¿sí? Bien. Bueno, y acá hay un ejercicio un poco más interesante, el 14, que me pide determinar todos los z en C tal que z a la 8 sea 1 menos i sobre raíz de 3 más i. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Cuando tengamos una ecuación compleja y nos den la forma binómica, lo ideal sería pasarla a forma trigonométrica, porque vamos a usar mucho el teorema de Moivre, o bueno, no sé cómo se dice, de Moivre, para poder hacer operaciones que en forma binómica no son tan lindas de hacer, o tan fáciles, mejor dicho, ¿no? Pero este teorema, que usa la forma trigonométrica, me facilita esas cuentas, ¿sí? En este caso, la división. Entonces, a ver, por empezar, si z es un número complejo, ¿sí? Que vamos a suponer por un momento no nulo, porque es obvio de que si z fuese 0, 0 a la 8 es 0, y esto es distinto de 0, ¿sí? Entonces, z es distinto de 0. Entonces, puedo escribir la forma trigonométrica de z, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía el teorema de De Moivre cuando tenía una potencia enésima de un número complejo? Bueno, me dice de que lo que hago para escribir su forma trigonométrica es elevar el módulo a la misma potencia y hacer el coseno de la potencia por el argumento, o sea, en este caso n es 8, ¿sí? Entonces es el módulo a la 8 por el coseno de 8 veces alfa más i por el seno de 8 por alfa, ¿sí? Porque recordemos que la forma trigonométrica de z se puede escribir como módulo de z por el coseno de alfa más i el seno de alfa, ¿sí? Bien. Y acá hagamos un cálculo auxiliar para ver cómo pasamos esto a forma trigonométrica, ¿sí? Bien, veamos el número de arriba, 1 menos i. ¿Cuál será el módulo de eso? El módulo de eso va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Esto es raíz de 2, ¿sí? ¿Y cuál será el argumento de eso? Bueno, dijimos que el argumento va a ser un número que cumple que coseno evaluado en el argumento es la parte real sobre el módulo y el seno del argumento va a ser la parte imaginaria sobre el módulo.
Esto es 1 sobre raíz de 2, que es raíz de 2 sobre 2. Y esto es menos 1 sobre raíz de 2, que es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Bueno, veamos qué ángulo me cumple eso. Es muy fácil, se agarran la calculadora y calculan el arco seno de raíz de 2 sobre 2 y el arco seno, perdón, de menos raíz de 2 sobre 2 y el arco coseno de raíz de 2 sobre 2, ¿sí? A lo que van a llegar es que esto se cumple si solo si alfa es menos raíz de 4, menos pi sobre 4, perdón. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que 1 menos i se puede escribir como raíz de 2 por el coseno de menos pi cuartos más i por el seno de menos pi cuartos. ¿Sí? Y ahora hacemos el mismo procedimiento para raíz de 3 más i. ¿Sí? Bueno, eso se los voy a dejar como tarea porque el procedimiento es prácticamente el mismo. Y a lo que van a llegar es que raíz de 3 más i es igual a 2 por el coseno de pi sextos más i por el seno de pi sextos. ¿Sí? Bien. Bien, y ahora usamos el teorema para hacer esa división, ¿sí? Si esto lo llamo W1 y esto W2, entonces W1 sobre W2 va a ser los módulos divididos, el de arriba sobre el de abajo, tengo raíz de 2 sobre 2, y el argumento va a ser la resta del argumento del complejo de arriba menos el de abajo, ¿sí? Entonces esto va a ser el coseno de menos pi cuartos menos pi sextos más i por el seno de menos pi cuartos menos pi sextos. Bien, y resulta que esta cuenta de acá me da menos 5 doceavos de pi. Vamos a escribirlo. Acá abajo. Esto me da menos 5 doceavos de pi bien. Y ahora esto es lo que vamos a insertar en lo que teníamos arriba. Acá. ¿Sí? Y acá es donde vamos a usar la propiedad de que si dos formas trigonométricas, ¿sí? Están igualadas es porque los módulos son iguales y los argumentos se pueden escribir como uno igual el otro más 2kπ, con k un número entero. Vamos a usar esa propiedad. Entonces, ¿qué me va a quedar? Módulo de z a la 8 igual a raíz de 2 sobre 2. Y me va a quedar 8 por alfa igual a menos 5 doceavos de pi más 2kπ. ¿Ok? Y ahí se me va a armar como un sistema. Porque yo quiero que se cumplan las dos ecuaciones a la vez.
Sí. Entonces, esto vengo acá. Entonces, primero voy a pedir que el módulo de z a la 8 sea raíz de 2 sobre 2. Y después voy a pedir que 8 alfa sea menos 5 doceavos de pi más 2k pi. Con k en enteros. ¿Sí? Bien. De la primera ecuación saco lo siguiente. Es obvio de que voy a poder sacar la raíz octava, creo que se dice así, de raíz de 2 sobre 2. Bueno, ¿y cómo podemos escribir esto de una forma un poco más linda? Bueno, recordando que raíz de 2 sobre 2 es 1 sobre raíz de 2. Que raíz de 2 es 2 a la 1 medio y que si yo doy vuelta a la fracción es porque elevé a la menos 1. Entonces, 1 sobre raíz de 2 es 2 a la menos 1 medio. Y a esto le tomo la raíz octava. Y tomar raíz octava es elevar a la 1 octavo. Entonces me queda 2 a la menos 1 medio sobre 1, perdón, a la 1 octavo. ¿Sí? Bueno, y acá potencia, potencia, se multiplican los exponentes. Me queda 2 a la menos 1 16avo. Lo cual es un poco más lindo de lo que teníamos antes. Era un choclo medio feo. Bien. Bueno, este va a ser el módulo de z, ¿sí? Bien. Y ahora, de la segunda ecuación, teníamos que 8 alfa es igual a menos 5 doceavos de pi más 2k pi. Entonces alfa, paso dividiendo el 8, es menos 5 sobre 96 por pi más pi cuartos por k. ¿Ok? Si no me creen, hagan las cuentas con la calcu, van a ver que deben llegar a eso. Bien, y ahora recuerdan que por definición el argumento de un número complejo está en el intervalo 0, 2pi. Bueno, eso ahora nos va a dar los posibles valores de k para hallar las soluciones de la ecuación, ¿sí? Porque k está en los números enteros, pero no puede ser cualquier entero, porque si no, esta suma me va a dar cosas que se van de ese intervalo, ¿sí? Entonces, yo quiero los k que hacen que esto esté entre 0 y 2pi. Bien, y despejo acá. Paso el menos 5 sobre 96 por pi sumando a ambos lados de la desigualdad. O sea, acá y acá, ¿no? Porque tengo tres lados, ¿sí? Acá no. Si yo estuviese haciendo una ecuación sin mirar esto, bueno, lo que hago acá lo tengo que hacer acá también. Y viceversa. Pero acá tengo una desigualdad con 3 lugares. Así que ojo ahí a la hora de hacer operaciones que se haga en los 3 lados. ¿Ok? Bien, entonces me queda 5 sobre 96 por pi es menor o igual a pi cuartos por k. Y eso es menor a 2pi más 5 96avos de pi. Bien. Ahora puedo dividir por pi en todos lados. Me queda k sobre 4, acá me queda 5 96avos y acá me queda 2 más 5 96avos. Bien. Y ahora multiplico por 4 en los 3 lados. Me queda esto por 4 y esto por 4. Bien. Bien. Y ahora resulta, vamos a ver en la calculadora qué es lo que queda.
Em, bien. Del lado izquierdo me tiene que quedar 5 sobre 24, si mal no recuerdo. Bien. Y de este lado, del lado derecho, me queda 197 sobre 24. ¿Ok? Bien, ahora, estos dos números claramente enteros no son, ¿ok? Pero K está entre ellos, ¿sí? O sea, ahora tenemos que fijarnos qué números enteros están entre este de acá, que aproximadamente es 0,2. Y este de acá, que aproximadamente, muy aproximadamente, es 8. ¿Sí? Es una aproximación bastante fea. Pero no me importa, o sea, lo que me importa es que soy un entero que está entre el 0,2 y el 8. ¿Sí? Estrictamente menor que 8, porque bueno, 8 es entero y me podrían decir, ah, bueno, K es uno de los valores de K, ¿puede ser 8? No, porque K es menor estricto a 8. ¿Ok? Bien, entonces, es claro que K va a ser los números enteros del 1 al 7. ¿Por qué no el 0? Bueno, porque K tiene que ser mayor o igual a 0,2. Bueno, igual a 0,2 no puede ser porque 0,2 no es... perdón, está un aproximado, ¿sí? 0,2 no es entero, ¿sí? Entonces K tiene que ser estrictamente mayor que 0,2. Bueno, y el entero más chico que es mayor que 0,2 es 1. Y de ahí voy hasta el 7. Entonces acá tengo los naturales hasta el 7. ¿Sí? Bien. Y ahora para finalizar, recordemos que estamos buscando los z que me cumplieran la ecuación original. Bueno, por cada valor de k voy a tener una solución, ¿sí? Entonces, soluciones. El z que queda definido para k igual a 1 va a ser 2 a la menos un 16avo. Pero vamos más abajo porque creo que no me va a entrar, si no. Así. Por el coseno, que recuerden que alfa, ¿sí? Va a ir variando a medida que yo le voy dando valores acá que varían del 1 al 7, ¿sí? Entonces, cuando k es igual a 1, tengo que hacer esta cuentita, menos 5 sobre 96 por pi más pi cuartos, ¿sí? Porque k es igual a 1, ¿sí? Después cuando k sea igual a 2, bueno, me va a quedar pi medios y así siguiendo hasta el 7, ¿sí? Bueno, yo voy a escribir las dos primeras soluciones, después ustedes escriban todas las demás, pero es solamente hacer esa cuenta e ir poniendo las soluciones, ¿ok? Bien, la primera me queda con argumento 19,96 avos por pi, más i por el seno de 19,96 avos por pi, para k igual a 2, de vuelta al mismo módulo, el mismo módulo para todas las soluciones, ¿no? Me queda el coseno de 43,96 avos. Ustedes estas fracciones las pueden pasar a decimal y chequear que efectivamente están en el rango 0,2pi, que es lo que queríamos. ¿Sí? Bueno, y así uno va a seguir hasta
la solución para k igual 7, ¿sí? Que no la voy a escribir porque quiero que la hagan ustedes, básicamente, ¿sí? Bueno, y esta sería la resolución del punto 14 de la guía 6 y el último ejercicio que tenía eh, para que hagamos hoy. Necesita una parte teórica que ahora recuerdo que no di, pero que bueno, es muy, muy cortita, así que la doy ahora, ¿sí? Junto con el ejercicio. Me piden escribir este número en forma binómica. Bueno, ¿y qué es ese número? Vamos a poner definición. Vamos a escribirlo así. Esta es la forma exponencial de escribir al número z igual r por coseno de alfa más i seno de alfa. O sea, r es el módulo de z, ¿sí? Bien, entonces básicamente la forma exponencial me regala la forma trigonométrica, ¿sí? Esto tal vez lo podría haber dicho antes para decirles que es, en este tipo de ejercicios, en el ejercicio 14, es más conveniente escribir las soluciones en forma exponencial que en forma trigonométrica, porque tengo que escribir coseno, seno, 1.500.000 de veces, y con la forma con la forma exponencial me ahorro todo eso, ¿sí? Solo escribo el módulo por e a la i por el argumento por pi. Eso es todo lo que tengo que escribir, ¿ok? Bien, entonces la idea para resolver el ejercicio de 16A es pasar este número a forma trigonométrica y de ahí a forma binómica. Y eso es todo, básicamente, ¿sí? Bien, entonces, a mí me dan e a la 1 por, a la i por 5 sextos por pi. Eso a mí me dicen que es. Bueno, el radio acá no. Perdón, el módulo de Z. Estoy diciendo cualquier cosa. No me dicen nada, o sea, es 1, ¿ok? Hay un 1 acá multiplicando, ¿sí? Bien. Entonces, el módulo de Z, no lo escribo, es 1. Esto va a ser igual a el coseno de 5 sextos de pi más i por el seno de 5 sextos de pi. Bien. Bueno, hagamos estas cuentitas y ya me queda servida la forma binómica, ¿sí? Lo ponen en la calculadora y les va a saltar que el coseno de 5 sextos de pi es menos raíz de 3 sobre 2 y el seno de eso es 1/2. ¿Sí? Bueno, esta ya es la forma binómica, ¿no? Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Así que bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Estos son solo unos ejemplos para que, bueno, puedan hacer todos los demás ejercicios de la guía. Cualquier duda nos pueden preguntar por el grupo. Pero también, bueno, recuerden de que el miércoles tenemos clase presencial de 9 a 12, así que también ese día vamos a estar respondiendo consultas de la guía 6. Así que, bueno, hagan todo lo posible, la mayor cantidad de ejercicios que puedan para poder consultar ese día. Bueno, nos vemos.